el tema de hoy es un problema social y de salud, el embarazo en la adolescencia. Como se les comentó de entrada en el envío de la invitación a este webinar, la mayoría de las adolescentes no planean embarazarse, la mayoría, ¿sí? Y bueno, se ve afectada su salud, su educación y ese potencial de ingresos que si siguen estudiando pueden ellos terminar su carrera, enriquecerse, trabajar, enriquecerse profesionalmente. Y bueno, todo eso está en peligro y quedan atrapadas en una vida de pobreza, de exclusión, porque también son excluidas desde la escuela, ¿verdad? Las empiezan a excluir y bueno, y hay mucha impotencia porque se sienten muy solas. Aparte, como comentaba con la ponente de hoy, ¿verdad? No reciben el cuidado prenatal oportuno. Esto le puede provocar muchas complicaciones. ¿Y qué creen? La mortalidad en los adolescentes ocupa un lugar muy importante. Es una de las tres, está dentro de las tres primeras causas de muerte en Latinoamérica y el Caribe en cuanto a muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Es preocupante, ¿verdad? Hoy nos acompaña una experta en el tema, nuestra profesora invitada, la maestra en ciencias de enfermería, también doctorada en educación, Janet Araceli Maldonado Isasi. Hola, maestra. Muy Qué buenas gusto tardes, que esté maestra. con nosotros. Sí. Es doctorada en educación Gracias. superior por la Universidad de CDI. Tiene la maestría en administración y gestión de los recursos humanos en salud también y en ciencias de la educación. Es coordinadora normativa de enseñanza en primero y segundo nivel en áreas rurales, con gran experiencia en medicina preventiva y labora como docente en el Centro de Estudios Superiores. Es docente y coordinadora también de prácticas profesionales. Maestra, le agradecemos mucho su presencia. Es un honor contar con usted y que nos ponga ahora sí al día qué tenemos que hacer, cómo solucionar o ayudar a que se mitigue esta problemática. Pues antes Enhorabuena. que, Adelante. pues bien, como usted bien decía, ya hizo una introducción breve de lo que vamos a ver en la cuestión de los adolescentes, ¿verdad? De las adolescentes. Y pues si le pido de favor, comencemos en este momento y ya saben la dinámica de cómo se va a manejar. Al final, todos los asistentes, también muy buenas tardes, noches. Al último van a hacer las preguntas que en un momento dado pudieran surgir. Bien. Pues el tema de hoy es el embarazo en la adolescencia, el cual es un problema social y de salud. ¿Por qué decimos esto? Porque definitivamente van tomados de la mano. Es un cambio de vida completamente importante desde el momento en que una mujer sabe que está esperando un bebé. Siguiente. Para ver en dónde estamos, vamos a comenzar con los siguientes datos. A nivel mundial, cada día, 20,000 niñas, niñas y adolescentes menores de 18 años dan a luz en países en desarrollo. México es uno de ellos todavía. Esto equivale a 7.3 millones de partos cada año, es decir, 20,000 por día, o sea, 833 cada hora, imagínense. Al terminar esta presentación tendremos aproximadamente hasta más de 700 problemas sociales y de salud acorde al título del tema. O sea, estamos hablando de estos 833 nacimientos que posteriormente tendrán o será la suma a los 700 problemas sociales y de salud que pudieran enfrentarse durante el embarazo y posterior al embarazo. Siguiente. Aquí es una foto que aunque a lo mejor ustedes la ven muy simple, a mi vista es muy representativa. Si vemos el medio ambiente en donde están estas personas, vemos que están en una
vivienda, con todas las desventajas en su infraestructura. Incluso vemos una mamá joven con su niña, me imagino, o su adolescente ya embarazada, en donde ahora ya hasta es tendencia a traer el abdomen a la vista de todo el mundo y pues dándonos a conocer de manera visual que está esperando una criatura. Si esta familia está en estas condiciones, ¿qué podemos esperar del desarrollo y cuidado de esta adolescente durante su embarazo? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2, ¿qué va a pasar con el bebé que próximamente va a tener? Por eso quise tener esta imagen para que ustedes se dieran cuenta de que así hay muchos casos con ese tipo de entorno, el cual no podemos dejar de lado. Sí. Sí, no podemos dejar de lado. Bien, la siguiente, por favor. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno mundial con causas claramente conocidas y graves consecuencias sanitarias, sociales y económicas, pero también a nivel mundial la tasa de natalidad en adolescentes ha disminuido, pero las tasas de cambio han sido desiguales entre las regiones. Les comentaba que este es un problema de salud pública en países en desarrollo. En los países ya desarrollados, estamos hablando de Europa y demás, hasta sabemos que hace falta poblarse, hace falta el incremento de natalidad para poder mantener la población de ciertos países. No obstante, nosotros no podemos estar en esa situación. De hecho, no lo estaremos, yo creo que por muchísimas décadas. Sin embargo, mientras esto pasa, que tampoco es bueno, porque recordemos que todos los extremos son malos, mucha población es mala, menos población es malo, entonces debemos de encontrar un equilibrio en este tipo de situaciones que hoy en día nos aquejan. Siguiente. Cuando una niña o un adolescente queda embarazada, significa que hemos fallado como garantes de sus derechos. La vida de esa joven cambia radicalmente. ¿Por qué decimos que hemos fallado? ¿Cuántas veces nosotros dentro del área de salud no llegamos a tener contacto con una u otra adolescente en donde pudimos haber hecho una pesquisa con la dirección hacia saber si ya inició su vida sexual y dar una consejería al respecto? Yo creo que alguna vez sí, ¿verdad? En mi caso me he topado con muchas. Es por eso que nosotros consideramos como tal un fracaso cada vez que nos damos cuenta que un adolescente hasta dices que no hice o que pude haber hecho. Pero bueno, no nos empecemos nosotros a somatizar también. Nosotros no tenemos toda la responsabilidad. También hay otro tipo de situaciones que van de la mano en esta adolescente por la cual por alguna razón quedó embarazada. Entonces, es posible que esta adolescente abandone la escuela, por lo que su inserción al mercado laboral suele ser en condiciones precarias, perpetuando el círculo de la pobreza. Y ahí va. Pobreza, situación precaria, falta de trabajo, limitaciones para conseguirlo, pero esos temitas, esos puntitos los veremos más adelante. Además, su salud e incluso su vida también se ven comprometidas, dado que todavía está en pleno crecimiento y desarrollo, y eso lo sabemos perfectamente bien. Un adolescente todavía no termina su desarrollo físico y emocional, y esos son factores de riesgo para lo que viene. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en niñas y en adolescentes, como bien decía la maestra Lupita. Siguiente.
Aquí unos datos importantes. Las madres adolescentes entre 10 y 19 años tienen mayor riesgo de eclampsia. Simplemente ya sabemos, para llegar a la eclampsia tuvieron que pasar por una preeclampsia, ¿verdad? También una endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años pudieran tener o desarrollar. Los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer o incluso lo contrario, nacimiento prematuro y afección neonatal grave. Y así podemos decir muchas otras afectaciones, pero estas son las más frecuentes. De todas maneras, más adelante veremos unas pocas más. Siguiente. ¿Más complicaciones? Sí, como les decía. Entonces veamos estas. Una adolescente embarazada tiende a cursar en un estado anémico, y también en cuanto a presentar infecciones urinarias, una rotura prematura de membranas, hipertensión en el embarazo, amenaza de parto prematuro, como dije hace un momento, restricción del crecimiento fetal. Entonces, pues obviamente va a haber un producto pequeño, puede ser prematuro, como también lo comentaba, y en ciertos casos, pues obviamente vienen siendo una indicación para cesárea. Aquí hay algo muy importante que recalcar. Bueno, es que todo realmente es importante y si nos ponemos a hablar del tema, podemos hablar de esto hasta por horas. Sin embargo, quiero enfatizar que un estado anémico en el adolescente pues es muy frecuente y muy común dado los tipos de hábitos alimenticios que pudiera tener la adolescente en ese momento, que en su mayoría sabemos que no tiene una situación nutricia adecuada y mucho menos la va a tener incluso pues para llevar un embarazo bajo las condiciones fisiológicas necesarias. Las infecciones urinarias, increíblemente, también se dan, pero el problema es que no damos se puede decir, la información de los signos y síntomas que pudieran en un momento dado tener. Perfecto. Les decía acerca de las infecciones urinarias. Es increíble y ustedes saben perfectamente que es una situación que puede predisponer para un parto prematuro. Ahora imagínense una criatura, un adolescente que muy apenas puede cuidarse por sí misma, que muy apenas come lo que debe de comer y que por lo regularmente no lo hace ahora, si nosotros no le damos una información referente a los signos y síntomas que pudiera llegar a tener si está cursando una infección, pues obviamente cuando los tenga los va a desconocer y no va a ir a consultar y lo va a dejar como algo normal para ella cuando realmente no lo es. La rotura prematura de membranas, pues eso ya lo sabemos, la hipertensión en el embarazo de igual manera. Aquí hay una situación muy preocupante porque acerca de la atención oportuna en el embarazo de los adolescentes es de que a veces no se dan cuenta que están embarazadas hasta cuando empiezan a sentir ya los movimientos de su bebé. Y otra de las razones es de que a veces no lo comentan en su familia por las represalias a las que pudieran estar expuestas, pero realmente pues ni modo, ¿verdad? Hay que ser responsable de las consecuencias de nuestros actos. Resulta que ya llegan a los servicios de salud para su atención prenatal ya muy tarde, en donde ahí ya empezamos a detectar situaciones de riesgo para el binomio. La siguiente, por favor. Sí. Sí, la siguiente. Muy bien. Aquí miren, en estas indicaciones de cesárea en adolescentes es bien importante. Imagínense, ahorita les acababa de decir que todavía una adolescente no está apta para cursar por un proceso natural
biológico que toda mujer vamos a cursar. Definitivamente de eso estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque aún siguen dentro de lo que es el crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, la incompatibilidad cefalopélvica es una de las indicaciones para cesárea. Entre ellas también está el sufrimiento fetal agudo, el trabajo de parto disfuncional, la macrosomía fetal. ¿Se acuerdan que ahorita les decía, bueno, es que puede ser un producto de bajo peso, un producto pequeño, pero también puede haber productos macrosómicos? Puede haber también oligodramios, hipertensión severa, incluso hasta condiliomatosis, y uno de los peores de los casos es una cesárea anterior. ¿Y por qué digo uno de los peores de los casos? Porque es una indicación de cesárea a una paciente adolescente embarazada, o sea, ya con una criaturita previamente. Y aquí es donde digo, qué caray, o sea, qué lástima que a lo mejor no haya entendido o comprendido toda la magnitud y las situaciones de desventaja que pudo haber padecido durante su anterior embarazo como para todavía arriesgarse a otro embarazo. Pero bueno, solamente es un comentario y nada más. Siguiente. Las complicaciones en el puerperio o del puerperio, pues son las más típicas, como hemorragia postparto, el desgarro genital, en caso obviamente que no haya sido este paciente candidata para cesárea, pero bueno, infección en el sitio operatorio, ya sea porque fue una situación intrahospitalaria o extrahospitalaria, o sea, en casa, porque a veces no tienen los cuidados debidos en su área quirúrgica, como la higiene, el cambio de gas en caso de que se le haya puesto, el cambio de ropa simplemente limpia y ese tipo de cosas. Endometriosis, mastitis. Fíjense que dentro de lo que es la mastitis, a veces lo confundimos mucho porque dicen, bueno, de acuerdo a la terminología, mastitis es la inflamación de la mama. Realmente no es así. La mastitis viene siendo una infección en los senos, que puede ser por diversas situaciones. Entonces, si la adolescente está amamantando y no está llevando una higiene ideal, recordemos que los conductos por donde emana la leche es también una puerta de entrada, y si nosotros no nos hacemos o ellas no les decimos la importancia de lo que debe de hacer durante el cuidado en la lactancia materna, en su higiene mamario, obviamente pudieran llegar a tener una mastitis en donde se les va a presentar unos nódulos y muchos lo confundan, ay, es que se te está juntando la leche, es que estás congestionada de leche. Y no, es que ya hay una protuberancia en donde ya tiene contenido seroso y ya prácticamente se convierte en una infección. Entonces, este tipo de situaciones se confunde mucho al momento de estar lactando, amamantando por primera vez a su pequeño. Entonces, como pueden ver, en este momentito les dije, creo, cosas y espero que ya las tenían ustedes. Así es, de los conductos galactóferos, perdón. Y que pues obviamente otros a veces decimos, no, pero pues es que es obvio, debe de saber que debe de estarse haciendo, pero pues realmente no lo hacen. Y creo que muchas veces hemos tenido la oportunidad de ver imágenes de frente donde nada más la mami baja su ropa y así tal cual le da de lactar a la criaturita y dices, espérame, ¿y en qué momento te aseaste, etcétera? Y luego hay que hacerte otra vez antes de cubrirte, una serie de situaciones, pero pues es cuestiones de educación y de orientación que debemos de darlas durante su control prenatal.
Y si estamos hablando de una mastitis, pues también obviamente va considerado ahí las X, porque no solamente nos vamos a enfocar en una situación genital inferior, sino que pues nuestros senos también son parte de nuestros genitales. La retención también de restos placentarios puede ser considerada y no puede ser, simplemente es una complicación del puerperio, el cual a veces nosotros no lo tenemos en mente porque pensamos que durante las 24 horas posteriores al alumbramiento, como está en vigilancia intrahospitalaria, pues ahí no pasa nada, y si no hubo ningún reporte, pues todo súper padre. Pero el problema es de que tenemos, y digo problema, tenemos que darle también esa orientación a la pacientita y al familiar también, para que esté vigilando lo que son las pérdidas transvaginales y en qué momento debe de acudir a una revisión en caso necesario. La siguiente, por favor. Soluciones importantes. Pues sí. La prevención del embarazo entre las adolescentes y la mortalidad y morbilidad están relacionadas con el embarazo. Son fundamentales para lograr resultados positivos en la salud a lo largo de la vida y son imprescindibles para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. También son relacionados con lo que son la salud materna y neonatal. Estamos pensando en situaciones ideales que se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Soy una persona convencida de que se puede hacer. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero lo que sí sé es de que nosotros como gremio de enfermería, al unir nuestras fuerzas desde todos los niveles, todas las especialidades, en todas las instituciones, esto se puede lograr. Claro, les decía, no solamente es tarea de nosotros, sino que también hay una tarea social la cual también se debe de sumar a nuestra batalla, por decirlo de alguna manera. Y abro un paréntesis. La sociedad, ¿por qué? Lamentablemente encendemos la televisión y vemos contenido ya sea violento o erótico. Sí, escenas muy sexualizadas de las cuales ya están en la programación a cualquier hora del día. Vocabulario, bromas y demás de doble sentido, en donde los infantes están viendo todo ese contenido y los empezamos a avivar antes de tiempo. Incluso la moda. Yo ya cada vez conforme va pasando el tiempo veo menos niñas siendo niñas, veo más niñas siendo señoritas, con minifalditas chiquitas de mezclilla, con camisetitas ombligueras y ese tipo de cosas. Y digo, bueno, ok, ¿verdad? Es el gusto de cada quien, pero ahí estamos en un momento dado ya coartándoles de alguna forma un rol que es la infancia para vivirla en plenitud, ¿sí? Vestirte de acuerdo a la edad que tienes, ver contenido televisivo, musical, lo que fuere, de acuerdo a la edad que tienes. Estar con la plática de los adultos cuando así se ha requerido, porque no todas las pláticas de la familia de adultos es donde deben de estar nuestros pequeños. Entonces, son otro tanto de situaciones que debemos de nosotros ver, concientizar. Probablemente son puntos muy sensibles que vamos a tocar y probablemente nos haremos acreedores a un comentario pues no, que no nos guste mucho que digamos, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas van a decir, ¿sabes qué? Es mi criatura y yo sabré cómo educarlo, pero pues si hablamos de educación, pues vemos los resultados más adelante y los estamos viendo hoy en día. La OMS colabora con asociados
hablando de gobiernos, ONGs, etcétera, para promover la atención a los adolescentes, crear la base de datos empíricos y epidemiológica necesaria para entablar lo que son las acciones preventivas. Y siempre se hace, ¿eh? Siempre, siempre se hace. Las políticas de salud siempre están bajo análisis y escrutinio en todos los gobiernos, en todas las instituciones, viendo todas las tasas, mortalidad, a ver en qué se puede cambiar, en qué se puede fortalecer tal o cual dicho programa en pro, obviamente, y bienestar de la futura mamá adolescente, que lo más ideal es de que no sea así, ¿verdad? Pero que debemos estar ahí y no bajar la guardia. Siguiente. La magnitud de este problema a nivel mundial, pues bueno, la tasa de nacimientos en la adolescencia ha disminuido del 64,5 nacimientos por cada 1,000 mujeres en el 2000 a 42,5 nacimientos por cada 1,000 mujeres en el 2021. Sin embargo, las tasas de cambio han sido desiguales en diferentes regiones del mundo con mayor disminución, sobre todo en Asia Meridional, como les había comentado hace un rato. Pues bueno, esta disminución obedece a esos países desarrollados. Aquí, en lo que es México, Latinoamérica y demás, como en otros continentes, con países desarrollados igual que nosotros, no es el caso, no aplica. Siguiente. En México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes, entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, oscilando entre las edades de 15 a 19 años de edad. Lastimosamente, México, México, México. Y aquí es cuando también digo, sí, ahorita hice una pequeña observación acerca de los medios de comunicación como la televisión y demás, ¿verdad? Del contenido medio erótico y sexual casi casi implícito. Pero solamente me ha tocado ver a altas horas de la noche la promoción de un solo producto que es el preservativo. Y luego digo, caray, a altas horas de la noche, hablando de las 11 de la noche en adelante, digo, si el adolescente está en su casa, está dormido o no. Y si no está en casa, pues andará de fiesta, andará de paseo, andará, no sé, haciendo alguna diligencia, que pues para hacer diligencias a esas horas, pues como que no, pero digo, ¿y entonces en qué momento los ve? ¿Verdad? Pero bueno, a final de cuentas, de una u otra forma, saben de la existencia de un método, ya sea de uno o de otro, pero lo que me sigue llamando mucho la atención es de que nosotros como país, vecinos de un país desarrollado con una apertura sexual y todavía así como que no sabemos qué hacer, cómo hacerle para adquirir un método de planificación, cómo hacerle, cómo se usan y demás. Todavía de veras, digo, con el uso de las tecnologías, el internet, que lo traen todos en su celular. Digo, caray, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay un fenómeno que hay que estudiar, pero pues bueno, eso ya se verá adelante y pues veremos. La siguiente, por favor. El 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad.
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población, comienza a una edad promedio de 15.5 años. Y estadísticas del Instituto Nacional de Epidemiología indican que sucede a los 14.6 años en promedio. La verdad que estos datos son escalofriantes. Son escalofriantes y miren, nada más de estárselos comentando, me vienen recuerdos de cuando pasaba por hospital, a quien no nos tocó ver un adolescente de 12 años puérpera. Y decíamos, Dios mío, ¿qué va a pasar? La más joven que a mí me tocó conocer era de 10 años. Seguimos con la magnitud. Pues bueno, además observa la tendencia de hacerlo a más temprana edad y eso tiene que ver con las redes sociales a las cuales los jóvenes acceden, que era lo que les comentaba hace un momento, en donde hay una gran cantidad importante de información falsa. Cristo bendito, las fake news, y al tipo de educación que reciben en colegios o con sus seres cercanos y que no es necesariamente la adecuada, según lo comenta Aline García Cortés de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y sí, sí es cierto, y se dejan influenciar nuestros jóvenes de muchas cosas. Miren, estaba viendo una imagen esta mañana que si lo hubiera visto mi abuelita se vuelve a morir del infarto que le dio, ¿verdad? A esta Nati o Nikki o no me acuerdo cómo se llama, la novia de Nodal, esta argentina, que anunció su embarazo ayer y ahorita se presentó en bikini blanco y arriba como si fuera un pareo de red blanca, o sea, que dejas a la imaginación. Ya con el vientre, pues obviamente visible al 100%. Y digo, ¿cuál es el mensaje de eso? No lo entiendo. Que puede hacer lo que quiera, que ahora deben de vestirse todas las chicas jóvenes así. O sea, no entiendo cuál es ese mensaje, pero, pero lamentablemente lo toman en cuenta nuestros jóvenes. Y aquí es cuando debemos de decir, mira, eso no son las mejores maneras de llevar un embarazo, visualmente hablando, ¿verdad? Pero como decía ahorita, ¿verdad? También tiene mucho que ver de la manera en que educamos a nuestros hijos o las personas con las que estamos día con día. Los colegios, pues ni se digan, ¿verdad? La siguiente. En Nuevo León, a pesar de que durante el sexenio pasado la incidencia de embarazos adolescentes disminuyó 4.5 puntos porcentuales, sigue siendo un problema de salud pública en el estado de Nuevo León con casi 10,000 al año. Se ha tenido importantes logros en los últimos años, entre el 2015 y hasta el 2021. Se ha documentado una disminución de la tasa de embarazos de adolescentes, pero no las necesarias, porque seguimos teniendo moderna, que son uno de los indicadores que puede establecer cómo va desarrollándose cada país. Y sin embargo, lo que es la mortalidad en este rubro específico no nos favorece mucho, que digamos. Y ya no es porque nos favorezca o no nos favorezca, es que realmente no debería de presentarse ninguna muerte materna en pleno siglo XXI y mucho menos tener muchas adolescentes en gravidez con probables problemas a futuro. Siguiente. Seguimos a Nuevo León. Nuestro estado cerró en el 2021 con el 13.7, lo que representa una disminución de 4.5 respecto al porcentaje registrado en el 2000 fue del 2. A nivel nacional, Nuevo León figura en lugar número 4,
Bueno, nada honroso número 4, ¿verdad? Quisiera que fuéramos el 32 de 32, pero no ha sido posible. En fin, las cifras preliminares para el 2021 cierran en el 43.27 embarazos por cada 1,000 mujeres habitantes en una edad reproductiva y el 1.08 para adolescentes entre 10 y 14 años. La siguiente. A pesar de los avances, actualmente uno de cada 5 niños que nacen en el Hospital Regional Materno Infantil son hijos de madres adolescentes. Para quienes están en el estado de Nuevo León, pues sabemos a qué hospital me refiero. Es un hospital grande, en donde por lo regular son referidas ahí nuestras pacientes adolescentes embarazadas, sobre todo con factores de riesgo. En el hospital registra un promedio de 350 nacimientos de madres menores de 19 años por mes y en total durante el 2021 se registraron 9,662 embarazos en adolescentes. Un número muy, 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 muy importante. Siguiente, por favor. El embarazo adolescente trunca sueños y esperanzas. Acaba con oportunidades del desarrollo personal y hasta la sana diversión. Mientras que una persona tiene un futuro, tiene metas por cumplir y demás, al no tomar la decisión más acertada para su vida, todo se viene abajo, lamentablemente. Pero son situaciones externas e internas que conllevan a que todos este tipo de situaciones se lleguen a presentar. Aquí veo, por ejemplo, alguien que mencionas algo acerca de la cultura. Ahorita voy a comentar algo acerca de la cultura. Porque esto no está en el tema. Pero imagínense, esa meta que ya se tenía para su proyecto de vida ya se ve truncada con una responsabilidad ahora la cual se tienen que hacer cargo. Y a veces en la mayor parte de las situaciones se hacen cargo solas. Claro, probablemente con el apoyo más presionada por los papás, porque pues tampoco no se esperan a alguien más en la familia y más si están en una postura económica no estable y pues terminan siendo mamis solteras y el círculo que les acababa de comentar de empobrecimiento y demás. La siguiente. Pero todavía hay más, porque cuando el adolescente se embaraza, por lo tanto, hay un fracaso escolar, hay pobreza. La pacientita siente una sensación de frustración de madres en sí. Trastornos en la dinámica familiar se van a venir presentar tarde o temprano, definitivamente. Dificultades para la crianza del niño, dificultades en la inserción de la vida laboral futura. ¿Por qué? Para quienes somos mamás, lo hemos enfrentado. ¿Quién me va a cuidar mi bebé cuando me voy a trabajar? Que si mi mamá, que si mi hermana, que en la guardería y que no hubo cupo, que hay que contratar a alguien y que si es de fiar, un sinfín de situaciones. La situación económica tiende a ser precaria y la exclusión social, a final de cuentas, se viene llegando a presentar porque pues obviamente son personas que no van a tener las mismas oportunidades de desarrollo de cualquier aspecto dentro de una sociedad y por lo tanto se van a venir viendo excluidas. Bien, sí, la siguiente, por favor. Incluir los aspectos emocionales, miren. Recordemos que en la adolescencia, ¿qué es lo que más se presenta? La rebeldía, la ambivalencia, o sea, de plano no saben ni qué quieren, la necesidad de independencia y solamente porque quieren hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Hay una confusión de su imagen corporal,
Ahora ya no tanto, pero pues en algunos todavía pasa. Hay también la presencia de esa búsqueda de identidad, de pertenencia, o simplemente pasan esa etapa por un bache de aislamiento, ¿verdad? En donde quieren pasar esa adolescencia aislados de los demás. Pero si esto se presenta durante la adolescencia, imagínense ahora con el embarazo, vamos a sumarle temores, pues sí, el temor después de que va a venir, primero que si me va a doler, que qué me van a hacer, que cómo le voy a hacer, y ahí vienen todos los demás temas, si me voy a morir, y así podemos decir varias más. Se presenta también un desequilibrio emocional. Súmenle que es adolescente más toda esa situación que está viviendo, pues obviamente puede presentar una depresión, angustia, somatizaciones, esas somatizaciones que llegan a magnificar o potencializar a una situación que ni siquiera se ha presentado y ya están así con el Cristo y el Jesús en la boca y es que me voy a morir y es que algo me va a pasar y es que me va a doler, pero no debe de ser así. Puede presentarse la frustración y miren, les digo, pueden presentarse la frustración. Sí va a haber cierto grado de frustración. La frustración va a ser por o a menos apoyo, mayor frustración. A más apoyo, menos frustración. ¿A a qué me refiero? Cuando se sienten con un soporte, las cuales, los que es papá, mamá, me van a echar la mano, me van a orientar, voy a ir de la mano con ellos, cruzando este trance y demás, va a ser un poco más manejable esta situación para el adolescente. Pero cuando no, obviamente la frustración puede ser mucho, mucho, mucho mayor. Y posteriormente lo que es la desesperanza. ¿Qué me espera a mí? ¿Qué le espera a mi criatura? Y de ahí que se toman decisiones muy aberrantes, lastimosas, como el abandono de criaturas recién nacidas todavía con un cordón umbilical en la vía pública. Imagínense. O sea, emocionalmente no está capacitada esta persona en ninguno de los aspectos como para poder sobrellevar esa situación. La siguiente. La respuesta de la OMS es de que colabora con asociados para promover la atención a los adolescentes, crear la base de datos empíricos y epidemiológicas necesarias para la acción, elaborar y poner a prueba instrumentos de apoyo a los programas, crear capacidad de iniciativas experimentales en el pequeño pero creciente número de países que comenzaron a reconocer la necesidad de abordar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. México es uno de ellos, por cierto. Como resultado de uno de los esfuerzos colectivos, la salud de los adolescentes ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda mundial de la salud en cuestión de desarrollo. ¿Y por qué hablo? Ahorita hice así el énfasis de que México es uno de ellos, porque las políticas de salud en cuestión del embarazo en adolescentes y la prevención de ellos, las políticas son acertadas, son muy acertadas. Solamente que necesitamos que todos participemos, colaboremos, no seamos ni juzguemos, porque nosotros de antemano, porque todavía en el mismísimo sector salud se sigue sancionando y no es nada más con una palabra, sino con una mirada. Decimos a veces una mirada dice más que 1000 palabras y así es y no debe de ser así. Recordemos que nosotros no debemos de juzgar, estamos ahí para atender, para llevar de ser necesario de la mano a todo nuestro paciente que necesite de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra asesoría, de nuestro acompañamiento. Entonces,
aquí tal vez donde se debería de fortalecer un poco más este tipo de situaciones es en el área escolar, en donde todavía tenemos resistencia para que se imparta una educación sexual, chequen, real, eficiente, oportuna. Ahí es tal vez el eslabón un poquito más débil, dadas las asociaciones de padres de familia que dicen, no, yo nunca puedo permitir que mi hijo le digan si es niño y lo que tiene, si es niña lo que no tiene, etcétera, etcétera. Entonces, espérame tantito. Entonces, si no se lo decimos nosotros, ¿quién se lo va a decir? ¿Qué papá, qué mamá se ha sentado a hablar con sus hijos o sus hijas? ¿Verdad? Entonces, son muchas situaciones por ahí. En fin. Siguiente, por favor. Respuesta de la OMS. Existe un consenso sobre las acciones basadas en la evidencia necesaria para prevenirlo. Existe también un creciente compromiso mundial, regional y nacional para prevenir el matrimonio infantil y el embarazo y la maternidad en la adolescencia. Si alguien todavía piensa que los adolescentes deben de casarse por el simple hecho de que la niña, la adolescente está embarazada, discúlpenme, pero no, esa no es una solución. Creo que al contrario, es un problema agregado. Las organizaciones no gubernamentales han estado en la vanguardia de la lucha en varios países respecto a estos temas. La siguiente. En la Ciudad de México, la Cámara de Diputados, en la nota 4079, dice que México, primer lugar en embarazo de adolescentes, urge impulsar programas de planificación, según María Roset. 77 de cada 1,000 embarazos son de mujeres menores de 19, advierte la diputada PT. El Palacio Legislativo, el 2 de octubre del 2022, entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar de embarazos de adolescentes al año. Y pues 77 de cada 1,000 embarazos son de mujeres menores de 19, como les dije, y alertó la diputada María Rosa Sánchez Pete. Y pues bueno, solamente reafirma lo antes comentado. Siguiente. Así que, como ven, deberíamos de pegar calcomanías así, todo a su tiempo. Más vale prevenir que amamantar. Yo no sé ustedes, pero yo creo que a veces no sé de qué manera tendríamos que ingeniárnoslas como para poder hacer llegar mensajes de este tipo, a lo mejor con un poquito de sentido del humor para captar la atención de los adolescentes y que pues que como dicen ellos, ¿verdad? Que les vaya cayendo el 20, porque pues bueno, si hablamos a la niña de 10 años que les comenté, me quedaba pensando, ¿qué hacía yo a mis 10 años? Yo estaba jugando todavía con mis muñecas. A los 15, ¿qué estaba haciendo a los 15? Yo era era velocista de 100 y 400 metros planos. También me divertía jugando básquetbol. A los 16 años yo practicaba artes marciales. A los 17 ya era campeona estatal, bueno, tercer lugar estatal en karate en Nuevo León y primer lugar nacional de combate en karate en México y así sucesivamente. Entonces me hago un replanteo y digo, ya me casé con una persona que gracias a Dios ha sido un buen padre, ha sido un buen compañero en el sentido de permitirme desarrollándome en el área personal, profesional, como ustedes ya se dieron cuenta. Y digo, me casé muy joven, sí, pero por cierto, muy bien, ¿eh? Muy bien, por todas las leyes, por si queda alguna duda por ahí. Pero hoy en día es muy difícil encontrar una pareja que te dé esas oportunidades de crecimiento. Ahora imagínense un adolescente. ¿Qué le puede ofrecer el joven a su pareja?
Nada más digan, ay, vámonos a vivir. Bueno, mira, si nos embarazamos, nos vamos a vivir ¿a qué casa? ¿A la de tus papás o a los de mis papás? No, 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 esos tiempos ya se acabaron. Eso no debe de existir. Como comentario final acerca de la cultura, alguien comentaba algo por ahí acerca de la cultura. Déjenme decirles que no es una cuestión de cultura, porque cultura es en donde nosotros ya nacemos en un lugar que ya tiene una cultura formada. ¿Sí? En todo caso, es una cuestión de educación, de romper paradigmas. Esos paradigmas en donde todavía papá, mamá tiene mucho que ver, en donde debemos de quitarnos esa vendoleta de pena y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver este tema que quiero platicar contigo. Quiero ver en qué te puedo ayudar si tienes alguna duda. Claro que sí, Denise, se les va por el canal de YouTube, será reproducido o estará disponible esta presentación. Y les decía, entonces, ¿cuántos papis o mamis se sientan a hacer eso? Yo les dije a mis hijas, yo tengo 2 hijas ya grandes, profesionistas, ya una con un doctorado, gracias a Dios. Le dije a mi hija, mira, nada más piensa muy bien lo que vas a hacer, mijita. Nada más recuerda, yo no voy a estar ahí para hacerte la pregunta definitiva de tu vida. Lo que vas a hacer, ¿está bien o está mal? Ahorita pregúntenme qué están haciendo. Disfrutan de su juventud, tienen sus profesiones, sus trabajos, se van de vacaciones, están gozando la plenitud de su juventud con responsabilidad. Imagínense si se hubieran embarazado, ¿hubieran podido haber hecho eso? No. Entonces no es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación. Como mamá, me dio mucha pena sentarme y decirle a mis hijitas, a ver, mija, que cómo está, qué dudas hay, de veras, siéntase en la confianza de platicarme o preguntarme, yo no le voy a regañar si tiene tal o cual duda, prefiero que me lo pregunte a mí, a que se lo pregunte a otra persona y le dé una información que no es. Válgame, pues si mi trabajo es orientar, atender y demás, entre muchas otras tareas que tenemos en enfermería, a nuestra población, pues con mayor razón a nuestra familia, ¿no creen? Ahora, sector salud. ¿Qué es lo que pasa? La Secretaría de Salud tiene módulos de exclusivamente atención al adolescente, en donde pueden ir directamente los adolescentes por consejería acerca del tema que ser asesorados y otro tipo de atenciones. Y pues bien, con esto concluyo mi presentación, la cual ha sido interrumpida, discúlpenme mucho ustedes por las cuestiones tecnológicas en cuestión de señal del Wi-Fi, pero espero haya cumplido las expectativas y aquí pues por último lo que es la bibliografía que está fundamentada toda esta información que les acabo de compartir y pues siempre seguiré estando a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Janet. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes Bien, por esta invitación nuevamente. pues como nos dicen aquí, muy interesante y muchas felicidades por su extraordinario tema. Invita a reflexionar, creo que mucho, mucho a quienes somos mamás, a pensar en nuestros hijos, en darles esos buenos consejos, ¿sí? Porque, ¿qué está pasando? ¿Por qué no platicamos con los chicos y las chicas? Y hay 2 fenómenos, porque hay el grupo de hijos, no quieren tener hijos. No sé si no quieren. No, 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 mamá, nada de ellos. Pero, ¿qué está pasando con estas niñas y niños, verdad? ¿Qué sucede ahí? Están en ese limbo, ¿no? Entre ser niños, dejan de ser niños y viven en un entorno
donde nadie les aconseja lo correcto o lo que tienen que hacer. Así es, Bueno, maestra. a Si me mí, a mí permite. sí me dio gusto hace rato que le pregunté con los anticonceptivos, que le Sí, preguntaba porque decían que no le pueden vender anticonceptivos a un adolescente. No sé si quiera comentar sí, al respecto. precisamente abordar eso. Se tiene mucho problema en lo que son, a todos, muchas gracias por sus preciosos comentarios. Gracias, gracias a todos. Mire, maestra, le decía, tenemos mucho problema en las farmacias particulares. Ahí es donde no les queda claro todavía que hay leyes y están coaccionando la ley que tienen los adolescentes al control de su propia natalidad. Y esto ya es ley, es una ley. Entonces, ellos todavía, y me llama mucho la atención porque se supone que hay dispensadores farmacéuticos, los cuales deben de estar, deben de tener la ley al dedillo de cómo proporcionar tal o cual medicamento, controlado o no controlado, si anticonceptivo o no anticonceptivo. Y eso me llama mucho la atención, me hace muchísimo ruido. Pero si van a lo que es la Secretaría de Salud, no se les niega, no se les niega a nadie. He estado tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, ¿sí? Y en la parte operativa me ha tocado que a veces la persona que está en el módulo de atención adolescente y asesoría y bla, 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 ahí tiene métodos anticonceptivos para que no pasen a farmacia y que la gente que está en la sala de espera estén así que, ¡ay! A la muchachita le dieron pastillas anticonceptivas. O sea, no, 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 acá en privado todo, ¿sí? Hasta eso, se hace una dinámica de tal manera de guardar cierta privacidad para que tengan esa confianza de acudir por un método sin que se lo nieguen ni que sean criticados ni sancionados ni juzgados por nadie, pero a veces dicen, ay, es que como que todavía no me identifico mucho con ese doctor o con esa doctora. ¿Y con quién vienen? Pues con las enfermeras, ¿verdad? Y más a las de preventiva, ¿verdad? Entonces, a ver, chicas, sí, a ver, sí, platíquenme, ¿qué pasó? Y la típica, es que me encargaron un trabajo en la escuela, ¿me podrá dar? Y yo, a ver, yo no tengo farmacia, vamos a ver qué pasó, mija, ¿es para ti o para un trabajo realmente? Y ahí ya empieza a salir toda la información. Entonces, siento bien bonito el tener la oportunidad de poder cumplir con un derecho de estos jóvenes, ¿sí? De no cuartearles ese derecho a su control de natalidad. ¿Qué prefiero? Que anden por la vida varias chicas embarazadas por no haberles otorgado un método, tener eso en mi conciencia, en no haber hecho mi trabajo de manera ética. ¿O qué? Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para ayudar o para ponerles todavía más obstáculos? No, no se puede, pero sí, se les debe de dar los anticonceptivos, no deben de ser negados. Y si me preguntan, antes de disculpar, me estoy anticipando, pero si me preguntan cuáles serían los mejores anticonceptivos para los adolescentes, para mí hay tres. Los preservativos, que yo sé muy bien que sería un show por ahí, los papás o quién sabe quién, o el dispositivo tradicional de cobre, el DIU, o el implante subdérmico. ¿Por qué? Porque así ya no estarían con la situación y el estrés de que se me olvidó tomarme la pastilla, se me olvidó X. Y mientras menos expuestos tengamos a nuestras mujeres en el aspecto hormonal, sí, mucho mejor, porque recordemos también que de acuerdo a la norma técnica de planificación familiar, una mujer no debe de estar expuesta más de 5 años con el método hormonal por las situaciones de riesgo que puede haber como factor predisponente para un SEA de mama.
entre otras como ciertas alteraciones circulares periféricas, que muy poca gente se fija en ello, pero se debe de hacer auscultación propia de. Entonces hay mucho tema, mucho que aún, pero yo sé que ustedes como gremio se quieran seguir enriqueciéndonos y actualizándonos a todos nosotros.